Buenos días, bienvenidas a todas las personas que nos dan su preferencia al sintonizar los canales de YouTube, las redes, para estar con nosotros alabando la palabra de Dios en este sábado, ¿no? Alabando al Dios de los cielos. Gracias por su presencia, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. He estado preocupado. Llevo 2 o 3 semanas preocupado por varias noticias y generalmente yo nunca hablo de las señales de la venida del tiempo de Jesús. Es muy raro que ustedes no escuchen hablar este tema, pero están ocurriendo sucesos que me preocupan y han llamado mi atención. Voy a hablar de 2 cosas en particular que personalmente me preocuparon, pero que creo que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ustedes me imagino que también ven las noticias, escuchan la radio, o a lo mejor algún vecino, algún amigo, algún familiar les comenta, oye, ¿viste la noticia de tal suceso? Y creo que todos estamos enterados de lo que sucedió en una escuela acá con nuestros vecinos del norte, ¿no? En el estado de Texas. Se me va el nombre de la población, pero el saldo de esta matanza, de esta tragedia en Estados Unidos, tiene a 11 niños de 10 o menos años asesinados y a 2 maestras, ¿no? Eso es lo que sucedió en la semana y que tiene conmocionado no solo a la nación norteamericana, no solo a este poblado, sino al mundo entero, ¿no? Y es tremendo lo que pasó en este poblado, ¿no? Hay muchos elementos para llamar la atención. Hay un joven que es quien comete esta masacre, este asesinato brutal. Y este muchacho recién acababa de cumplir 18 años. Y en el país del norte, la mayoría de edad se cumple a los 21 años. Tú eres mayor de edad cuando cumples 21 años. Aquí en nuestro país es a los 18 años, ¿no es cierto? Tú adquieres tu mayoría de edad. Pero en el país del norte es a los 18 años. Y allá en Estados Unidos, si tú cumples 18 años, tienes derecho de acudir a una tienda de armas y comprar lo que tú quieras, lo que se oferte ahí, ¿no? En otras palabras, ni siquiera eres mayor de edad, pero ya puedes adquirir armas y municiones, porque tienes más de 18 años. Y entonces este joven va y se regala 2 rifles yo no conozco las especificaciones de las armas, pero son rifles, pues, de alto poder, entiendo, ¿no? Este muchacho ya tiene lo que tanto anhelaba. Hay mucha gente que cuando cumple 18 años sueña en cosas, ¿no? Tenía una amiga que me decía, yo cuando cumplo 18 años me salgo de mi casa inmediatamente, ¿no? Y me vuelvo independiente. Creo que todavía, ya tiene 27, creo que todavía vive con su mamá. Pero tú cuando tienes 18 años sueñas con muchas cosas, ¿no? Pero entendemos que el sueño de este muchacho era hacerse de armas cuando cumplía 18 años. Y él se hizo de sus armas. Y lo primero que hace este muchacho, que vive en casa de sus abuelos, es pegarle un tiro a la abuela, ¿no? Hasta donde tengo la última noticia, el disparo fue en la cara. Parece que le pegó aquí, le atravesó. Creo que la señora todavía está debatiéndose entre la vida y la muerte. El jueves fue la última noticia que tuve, que
que vi los noticieros, y después este muchacho se va a una escuela, parece que tiene un accidente, se tirotea ahí con gente, y luego entra a la escuela y asesina a 11 niños y a 2 maestras. Es un hecho tremendo, inconcebible. Está pasando mucho en Estados Unidos. Y también pasa en la entrevista con la mamá. Se entiende que el muchacho tuvo problemas con su mamá y se fue a vivir a casa de los abuelos. Pero cuando entrevistan a la mamá, también la entrevista es brutal, ¿no? Las palabras de la mamá son más o menos las siguientes. Estoy muy triste. Mi hijo debió haber tenido sus razones. Es una declaración sumamente lamentable. Dice, no lo juzguen. No lo juzguen ni lo condenen, pero él debió haber tenido sus razones. Se me está siento escalofrío por todo lo que se ha visto, ¿no? Cuando yo vi la noticia, yo estaba con mi nieta. Mi nieta tiene 11 años de edad, precisamente los cumplió el 25 de mayo, el jueves. Y entonces yo estaba viendo las noticias con ella, y en las noticias salen las fotografías de los niños y algunos videos de los niños en actividades con sus papás, no en alguna fiesta o algo, ¿no? Pero tú ves esos rostros inocentes y dices, híjoles, o sea... Y mi nieta tiene 11 años, entonces cuando termine el noticiero, yo le digo, ¿qué opinas? O sea, hija, ¿qué impresión te da esto que...? Y me dice, tengo miedo de que algún día eso suceda en mi escuela. Y yo le digo, no, hija, aquí en nuestro país, en tu escuela, nunca va a pasar eso. No tengas miedo. Y dice, eso es lo que dices tú. Pero un día un niño puede traer un arma y dispararnos a todos en el salón. Y le digo, no debes de tener miedo. Debes de confiar en Dios y en su protección. ¿No es cierto? Amén, dice la hermana por allá. Y mi nieta tiene una costumbre rara. La matutina la lee en la noche. No la lee en la mañana, en la noche lee su matutina. Y yo he adquirido la buena costumbre que ya había perdido de leer las meditaciones matinales ya en la mañana, había perdido esa costumbre. Pero yo tengo un libro de meditaciones matinales para jóvenes, para mujeres y para adultos. Y leo los tres, todos traen diferentes mensajes. Y entonces esa noche que ella me lee también su libro de meditaciones, yo le digo, oye, vamos a leer el del día de tu cumpleaños. ¿Qué te parece? ¿Dios siempre tiene mensajes especiales? Le dije a ella, el día de tu cumpleaños. Entonces vamos a abrir la matutina del día de tu cumpleaños de jóvenes. Y la abrimos. Y casualmente, bueno, yo no puedo decir casualmente, la palabra casualidad es algo que en el vocabulario de las gentes que creen en Dios no debiera existir, ¿no? O sea, nada es casualidad en nuestra vida. Todo tiene un plan, un diseño y por algo pasan las cosas siempre, ¿no? Y el día 25 de mayo, del libro de meditaciones matinales para jóvenes, ella lee la de primarios o niños, ¿no? Pero ya tiene 11 años, se está desarrollando. Entonces yo le decía, a ver, ¿tú eres niña? No, Tito, ya no. ¿Eres una mujer? No, Tito, ya no soy todavía una mujer. Bueno, pero estás ahí entonces entre que eres niña y mujer. Entonces te voy a leer la de jóvenes. Y la matutina de jóvenes habla de un hombre que tiene miedo y compra un arma para protegerse. Y tiene el arma ahí, ¿no? Él ve las noticias como todos nosotros y él siente que algún día alguien va a entrar a su casa y va a tratar de robarle, de matarlo, etcétera. Y él compró un arma. Entonces, cuando él oía un ruido, algo raro en la casa, él tomaba su arma y salía a inspeccionar, muy seguro de ello.
esta meditación matinal nos dice que su hijo tuvo problemas con una pandilla de otro barrio porque a él le gustaba una niña de ese barrio. Entonces la pandilla del otro barrio lo amenazó y el niño, para sentirse seguro, tomó la pistola de su padre y se fue al barrio donde estaba la novia, y ese día la policía hizo una inspección en este barrio entre los jóvenes, y el jovencito terminó batiéndose a tiros con los policías. Una bala alcanzó su pecho y él murió. Y como les digo, esta era la matutina del día del cumpleaños de mi nieta, y también del día en que ella vio la noticia, ¿no?, de este brutal asesinato. Les voy a leer la última parte de esta meditación, porque es interesante. Dice lo siguiente, dice: nuestro Padre Celestial es el único que puede proveernos una seguridad confiable. Su poder excede a cualquier método que intente terminar con la vida, minar las fuerzas o apropiarse de los bienes. Sus ángeles, seres excelsos en poder y fortaleza, aunque invisibles a la mirada humana, son escudos impenetrables que protegen a los hijos de Dios más indefensos. Cuando Dios protege a sus hijos, no hay nada en esta tierra que pueda dañarlos. Si al mirar los servicios informativos te sientes atemorizado por el aumento de la corrupción y la delincuencia, no desesperes. Dios puede protegerte, ampararte y cuidarte de cualquier desastre si tan solo te entregas en sus brazos de amor y confías en sus promesas. Dice: Gerardo, el hombre de la historia de este día, nunca hubiera cargado con el peso en su conciencia. Habla del padre, ¿no?, que su hijo no. Y termina diciendo: al iniciar este día de tareas y labores, realiza una oración solicitando la protección y seguridad que provienen del cielo. Dios no te la negará. Y cierro el libro y le digo a mi niña: ves, mamita, confía en el Señor. Y aquí ustedes están diciendo amén. Pero mi mente se va a esos niños. Y pregunto, ¿cuántos de ellos pidieron la protección divina ese día? ¿Cuántos padres oraron con sus hijos? O siendo de otra religión, de otra creencia, la encomendaron quizás a la Virgen, a algún santo. Y ese día sus hijos fueron masacrados, inocentes. ¿No es cierto? No hay explicación, no hay justificación. El miedo de mi nieta es totalmente comprensible, razonable y legítimo. Vivimos tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Tiempos peligrosos. Y vamos a la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24. Todos saben que el capítulo 24 de Mateo está lleno de señales antes del tiempo del fin. No voy a tocar todas, sería algo muy extenso, pero voy a hablar de algo que me llama la atención. Dice Mateo 24, 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque como en los días antes del diluvio, fíjense bien, estaban, número uno, comiendo. ¿Ustedes comen? Entonces ustedes están como en los días de Noé, comiendo. Número dos, ¿estaban qué? Bebiendo.
casándose y dándose en casamiento, que no es lo mismo. No es lo mismo casarse y darse en casamiento, porque la Biblia lo diferencia. La Biblia dice que en los días de Noé la gente hacía estas cosas. Yo quiero decirles una cosa, yo no veo nada malo en lo que relata nuestro Señor Jesús. Estaban haciendo 4 cosas. Número 1, comiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y luego sigue diciendo, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga Jesús, nosotros vamos a estar comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Y como en los días de Noé, no vamos a entender nada. Así dice la Biblia. Vamos a estar como distraídos, como ocupados, comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento, noviando, no sé qué quiere decir la palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice Jesús. Así eran. Pero Dios tiene otra descripción también de esos días antes del diluvio. Y esa la tenemos en Génesis 6, 5 al 7. Génesis 6, 5 al 7. Miren qué delicado lo que dice la palabra de Dios acerca de la opinión de Dios, de esta humanidad. Dice lo siguiente, Génesis 6, 5 al 7, dice, y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Mucha en la tierra. Y escuchen esta frase, que si la desglosamos es muy interesante. Este versículo está lleno de absolutos, ¿sí? Absolutos es cuando tú dices, siempre dices mentiras. No siempre se dicen mentiras, ¿verdad? Nunca he hecho eso, o sea, esos son los absolutos. Pero escuchen los absolutos de este versículo, y es Dios hablando. Fíjense bien, dice, repito, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice, y empieza el primer absoluto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Todo lo que pensaban ellos, no dice algunas cosas que pensaban ellos, gran parte de lo que pensaban, de repente tenían designios, no, dice, todo designio del corazón de ellos, todo lo que pensaban. ¿Se imaginan? Todo lo que pensaban. Es un absoluto, todo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice, era de continuo. Habla de una acción continua. Todo lo que pensaban continuamente, y sigue diciendo, dice, solamente el mal, nada más. No había en su mente más que maldad. ¡Qué tremenda condición! Dice lo siguiente, y qué tremendo, estos versículos son tremendos, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. A Dios le duele el corazón. Qué tremendo, ¿no es cierto? Le duele la maldad a la que podemos llegar. A Dios le dolió cada uno de estos niños, cada ser humano que muere, cada uno de nosotros que sufre por la maldad. Y dice, hasta el 6 dije, ¿verdad? No, dije hasta el 7. Y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y alas del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Acabamos de leer que como en los días de Noé, así será antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Casándose, bebiendo. Pero también lo que dijo Jesús se cumple en estos versículos. La maldad era tremenda en los tiempos. Era tan tremenda que Dios tuvo que mandar un diluvio. El Señor va a venir, pero el Señor predijo lo que iba a pasar antes de su venida y predijo esta condición del hombre. ¿Sí? Hay otras descripciones en Mateo que son interesantes, pero el hombre es malo. Yo soy malo, mi naturaleza es mala. Vamos a leer algunas declaraciones de Mateo. Vamos a Mateo 24 o seguimos ahí en Mateo 24. 24. Y quiero decirles que este capítulo de Mateo 24, estas palabras de Jesús no están siendo dirigidas a una multitud donde hay fariseos, saduceos, gente del pueblo. Mateo 24 es una plática íntima entre Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerdan cómo se origina Mateo 24? Jesús, están en el monte de los olivos y el templo se ve. Y alguno de los discípulos dice, ¿ya viste qué magníficos son estos, este edificio? Y Jesús le dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos dicen, ¿qué señales habrá de tres cosas diferentes? ¿Qué, Señor, habla de tu venida? Bueno, de la destrucción del templo, de tu venida y del fin del tiempo. Son tres cosas que no ocurren al mismo tiempo, ¿están de acuerdo? La destrucción del templo no ocurre cuando Jesús viene. Y la venida de Jesús no ocurre cuando es el fin de todo. Son tres eventos diferentes, ¿sí? Y Jesús dio señales, ¿sí? Pero es un diálogo entre los discípulos. Entonces, lo que Jesús dice en Mateo 24, lo habla directamente a su iglesia, a su pueblo. Y de lo que se refiere Jesús tiene que ver con nosotros, con los que somos o decimos ser sus discípulos y seguidores. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a leer Mateo 24, 45 al 51. Escuchen bien esto, porque acabo de hablar de la humanidad, de la condición de la humanidad antes del diluvio y también antes de que venga Jesús. Es tremendo lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sucedido. Y escuchen esto, dice Mateo 24, 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjense bien, pregunta Jesús, ¿quién es el siervo fiel? ¿Sí? A quien su Señor puso en su casa para que dé el alimento. ¿Está hablando de cualquier siervo? No, está hablando de los siervos de Dios. ¿Está hablando de cualquier casa? No, está hablando de su casa, de su obra. Entonces, ¿quién es este siervo? Vuelvo a repetir. Este siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Cuando habla de alimento, ¿hablará del alimento físico o también del espiritual? Está hablando a sus discípulos. Son versículos comprometedores. Un siervo, la casa de Dios, la casa del Señor y el alimento que se da. Dios designa siervos y los pone a cargo de su casa para que den el alimento oportunamente. Está hablándole a los discípulos, a nosotros, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Y fíjense lo que dice, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? A cargo de la casa y dando el alimento oportunamente. Un siervo fiel. ¿No es cierto? Eso es lo que requiere Dios de cada uno de nosotros. Eso es lo que requiere Dios hoy. ¿Sí? Y sigue diciendo la palabra de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y escuchen bien, pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Estamos hablando de siervos de la obra del Señor que dicen, el Señor tarda en venir, y empiezan a golpear a sus consiervos, a maltratar a sus consiervos. Y sigue diciendo, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ok? Todo esto está en Mateo 24. La Biblia deja claro que Dios ha encargado a siervos con misiones especiales para que se encarguen de su casa y den alimento. Pero la Biblia dice que va a haber siervos que no sean fieles, ¿sí? Que van a decir, el Señor se tarda, van a maltratar a sus consiervos, van a convivir con borrachos o emborracharse, y finalmente van a hacer las cosas como no deben hacerlas. Eso es lo que dice Mateo 24. Y yo digo, ¿estoy equivocado en esta interpretación? Porque la he visto así, pero ahora que estudié el tema, me encanta la palabra de Dios. Me encanta cómo se interpreta y cómo se aclara ella misma cuando tú tienes dudas. Yo siempre había tenido duda de estos siervos. Yo digo, está hablándonos a nosotros, a los de la iglesia. ¿Cómo es posible que haya siervos así en la iglesia? No, a lo mejor es una parábola, puede ser un siervo en general. Pero vamos a leer ahora Lucas 12, 37 al 38. Lucas 12, 37 al 38. Fíjense bien, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿cómo dice? Velando, vigilantes. De cierto os digo que se ceñirá el Señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué bonito. Que Jesús se ponga su ropa, se ciña y que te invite a la mesa y que Él mismo te sirva. Dice, y fíjense bien, este versículo es importantísimo. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, no importa a qué hora venga el Señor. Los siervos en Mateo dicen, mi Señor se tarda, y empezaron a maltratar y emborracharse, ¿no es cierto? A hacer malas cosas. Aquí dice la Biblia, no importa cuándo el Señor venga, no estés preocupado por el momento. De lo que tienes que estar preocupado es de lo que tú estás haciendo mientras Él viene, se tarde o no se tarde. Así dice la Biblia. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y ahora vamos al versículo 41. ¿Sí? Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Te diriges a tu iglesia,
¿Te diriges a tu pueblo o es en general la parábola? Dímelo, Señor, acláramelo. Pedro no quería ser como ese siervo. Tenía miedo, no es cierto, pero... Y dice Jesús, fíjense que Jesús no dice sí o no, pero dice lo siguiente. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Está refiriéndose al pueblo de Dios o no? Claro que sí. ¿Están de acuerdo? Entonces hoy vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos fuera de la iglesia y también en la iglesia vivimos tiempos peligrosos. Afuera hay asesinos, afuera hay inseguridad, hay droga, hay prostitución, hay secuestro, tantas cosas que hay afuera. Pero dentro de la iglesia también la cosa es delicada. Vivimos tiempos peligrosos. Dentro del pueblo de Dios hay siervos fieles, pero también hay siervos infieles que maltratan a la congregación, a sus consiervos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, seguimos leyendo. Ya vimos Lucas. Les platiqué de ese evento de los niños, me preocupó sobremanera, pero hay otros eventos que me están preocupando dentro de nuestra organización. Hace como 2 o 3 semanas recibí un video de un pastor en Sudamérica que nunca he visto, pero que entiendo que daba la escuela sabática, y él presenta los motivos de su renuncia. Y da 7 razones por las que él renuncia. Me mandaron el video. Generalmente no veo este tipo de videos. ¿Cuántos vieron ese video? ¿Puede levantar su mano? ¿Solo usted? ¿Nada más usted? Bien, nada más una gente aquí. Yo estoy en algunos grupos de varias congregaciones y el video se pasó y se comentó muchísimo, ¿no? Y me preocupó ese video. Y hoy en la semana también recibí alguna noticia de que el pastor Bor, ¿se apellida Bor? Esteban Bor, que no iba a poder predicar en un evento ni en una zona, que se había determinado que en esa asociación o en esa región él no podía. Y me duele el corazón. Así como me duelen los niños que fueron asesinados y la maldad del mundo, y mi maldad, me duele el corazón de que también internamente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay divisiones, hay problemas. Grandes líderes de la iglesia ya no han sido sancionados, otros están siendo cuestionados. Grandes líderes, no pequeñitos, grandes líderes. Estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos. Y quiero ir otra vez a Mateo 24. Ahora vamos a ver del versículo 10 al 12. Mateo 24, 10 al 12. Dice lo siguiente. Está hablando también de sus discípulos. Escuchen lo que dice de sus discípulos. Dice, muchos tropezarán entonces
hablando de discípulos, hablando de ti y de mí. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros. ¿Sí? No dice si los buenos entregan a los malos o si los malos entregan a los buenos. Solo dice que muchos tropiezan, dice, y que se entregan unos a otros. Dice, y unos a otros se aborrecerán. Y está hablando de sus discípulos, de nosotros, aborreciéndonos unos a otros, tropezando, entregándonos unos a otros. Ustedes han sufrido en carne propia eso, ¿no es cierto? Fuerte, fuerte. Sigue diciendo la palabra de Dios. Escuchen esto, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas y engañando a mucha gente. Y dice aquí, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos de los discípulos se enfriará. ¿Cuántas cosas entre los discípulos? Tropiezos, entregas unos a otros, aborrecimiento de unos a otros. No hay amor en los discípulos. El Señor Jesús sabía que iban a venir tiempos peligrosos para el mundo y para la iglesia. Qué tremendo, ¿eh? Porque nosotros somos parte de esa iglesia. Y miren, quiero ir a la descripción de la lectura bíblica. Está en 2 de Timoteo 3. Perdón, antes, Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. ¿Escucharon eso, verdad? Escucharon que va a haber tropiezos, que unos se entregan a otros. No dice si los buenos a los malos o si los malos a los buenos. Y dice que entre los discípulos se van a aborrecer y que no va a haber amor, se va a enfriar. Y ahora vamos a leer Mateo 13, 24 al 30. No tiene que ver específicamente con eso, pero dice lo siguiente, Mateo 13, 24 al 30. Dice lo siguiente, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice, pero mientras dormían los hombres, me llama la atención esta, mientras dormían los hombres, cuando estaban dormidos los hombres que quizás debían haber estado cuidando el campo, no sé, pero los hombres dormían, mientras quien cuida el campo, cuida la cosecha, tiene que estar al pendiente. Mientras ellos duermen, dice lo siguiente, vino su enemigo, el enemigo del hombre que sembró. Dice, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue, hizo su obra. ¿Cómo era la semilla que sembró el hombre? Buena. Pero vino el enemigo y sembró cizaña, y se fue. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo tiempos así? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Tu evangelio es puro, tu palabra es poderosa, tus mensajes, ¿por qué hay cizaña? ¿Por qué, Padre? Y dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ojalá que el Señor hubiera dicho, sí, vayan y arranquen la cizaña y solo dejen el trigo. Pero lo que contesta el Señor es diferente. Él les dijo, no. Y fíjense bien, dice, no sea que al arrancar la cizaña
arranquéis también con ella el trigo. La cizaña y el trigo deben, yo no soy agricultor, soy hombre de ciudad, deben de ser bastante parecidos cuando crecen. Casi no deben tener diferencia. El fruto es la diferencia nada más, dice aquí una hermana. El fruto. Entonces tienes que dejar que la cizaña se desarrolle y que el trigo se desarrolle hasta que den el fruto. Entonces, ¿sí? Y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. La cizaña y el trigo hoy están creciendo en la iglesia. A lo mejor podemos ver los frutos o a lo mejor no podemos verlos. Pero el Señor dice, dejad crecer juntamente el uno y el otro, dice, hasta la siega. Es decir, hasta que se tenga que cortar todo. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Hoy vivimos tiempos peligrosos, tiempos complicados, en donde la cizaña está mezclada con el trigo. ¿Sí? Esa es nuestra iglesia ahora, esas son nuestras congregaciones ahora. El enemigo ha hecho esto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero Dios sigue guiando a su iglesia, sigue al frente. Y finalmente Él cegará. Yo tengo que estar preocupado hoy por si soy trigo o si soy cizaña. ¿Lo sé? ¿Puedo ser como Pablo, que durante un tiempo de su vida perseguía a los cristianos y pensaba que estaba haciendo el bien, hasta que Jesús se le puso de frente? Hoy quisiera pedirle a Dios no ser cizaña. Y si estoy siendo cizaña, que Él me derribe y me muestre su camino, ¿no es cierto? Pero hoy yo no sé si la cizaña sabe que es cizaña o no sabe si es cizaña, pero estamos juntos, conviviendo, cada sábado, cada miércoles, cada viernes, en diferentes mesas, cizaña y trigo. Ahora sí vamos a 2 Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15, ya casi estamos por terminar, faltan 10 minutitos. 2 de Timoteo 3:15. Dice lo siguiente. Fue el versículo que se lleva al principio. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Estamos en los postreros días, en los últimos días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, quiere decir sin piedad, sin afecto natural. ¿Cómo pudo este muchacho dispararle a su abuela? ¿Cuántas historias de hijos matando a sus padres? No hay afecto natural. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, el versículo 5 es brutal. Dice que todos estos hombres, dice, y que tendrán apariencia de piedad, se moverán como si fueran hombres piadosos
¿Está hablando de gente de afuera o de gente de adentro? Yo creo que de afuera y de adentro. Yo conozco gente afuera que tiene unas normas en sus empresas, pero que tienen unas costumbres, no pagan bien a sus empleados, les roban los impuestos, pero ellos son intachables en su conducta. Y aquí adentro, esto tiene que ver también con nosotros. Estas descripciones son horribles, pero el versículo 5 dice que esta gente que es mentirosa, avara, calumniadora, todos estos malos adjetivos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Yo quiero decirte una cosa, hay muchas señales de la segunda venida de Jesús. Lo que te voy a decir es cierto, tú eres una señal de la segunda venida de Cristo, porque tú puedes caber en esa descripción. Puedes tener una apariencia de piedad, pero ser todo lo que la Biblia describe. Puedes estar en su iglesia y ser un siervo, pero no ser un siervo fiel, y maltratar a tus hermanos, y hacer mal las cosas. Tú eres una señal de que Cristo viene pronto. El tiroteo en Texas es una señal de que Cristo viene pronto. La maldad es brutal, pero tú también puedes ser una señal. No me gustan los adjetivos que se usan en 2 de Timoteo. Todo es feo y puede ser que yo tenga alguno de ellos. Puede ser que yo sea avaro, no sé, desobedientes a los padres. Mi mamá está dormida, gracias a Dios. Yo fui y yo soy un hijo rebelde y desobediente. Fui expulsado de un colegio adventista. Ese soy yo. No soy bueno. No me gusta que me digan que soy bueno. Hay varios adjetivos aquí, pero yo les voy a decir una cosa. El que más me da miedo es el último. El último. El último no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre. Tener apariencia de piedad y negar la eficacia de ella, ¿qué es? No hipocresía, dicen aquí en la congregación. Eso es terrible. Quizás de todos es el que menos quisiera hacer. Hoy que vivimos tiempos peligrosos, la Biblia tiene recomendaciones. Aquí mismo, en 2 de Timoteo 3, más adelante, en los versículos 13 al 17, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice Timoteo, el versículo 13 me gusta, dice, mas los malos hombres, fíjense bien, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, ¿ok? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hablaba el hermano en la lección de Jacob, ¿no? Que engañó y después le fue mal, hermano, yo lo oí a usted en la mañana. Pero los hombres malos dice que se irán engañados y siendo engañados. Estamos hablando de gente de la iglesia. En la iglesia hay gente engañada y sigue engañando. Es muy delicado lo que dice la palabra de Dios. Escuchen el consejo a Timoteo, dice lo siguiente. Dice, repito, más hombres y los engañadores sean de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Óyate la confusión ante tiempos peligrosos. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Algún día éramos reconocidos como el pueblo que lee la Biblia. Necesitamos volver
a ese tiempo en donde era nuestra característica principal, leer la Biblia. Debe ser el libro básico en nosotros. No se cansa uno de leer la Biblia y de aprender de ella. Cada vez que tú la abres hay una nueva lección. No importa cuántas veces hayas leído un capítulo y un versículo, Dios tiene un mensaje para ti diariamente en su palabra. ¿Sí? Ese es el consejo a Timoteo. Dice, este versículo, escuchen bien, ¿cómo dice en la versión? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Así es la palabra de Dios. ¿Sí? En el original, el artículo no está. Este versículo dice diferente sin el artículo. ¿Sí? Debe decir, toda escritura inspirada por Dios es útil. La Biblia es la principal publicación inspirada por Dios. No hay nada como la Biblia. Y les voy a decir una cosa, particularmente nuestra organización tiene excelentes publicaciones. Nada como la Biblia, nada como la palabra de Dios. ¿Sí? Dice lo siguiente, así dice, pero quiero ir a Mateo 25, 1, 13, nos quedan 3 minutos. Es la parábola de las 10 vírgenes, no la vamos a leer. Nada más yo quiero que me digan varias características de las parábolas, de estas 10 vírgenes. ¿Estas 10 vírgenes representan al pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Están esperando al esposo? ¿Sí o no? Como nosotros esperamos al esposo. ¿Sí? Estas mujeres tienen algo en las manos. ¿Qué tienen? La lámpara. ¿Qué es la lámpara? Esta es la lámpara, ¿ok? Acabamos de leer que a Timoteo se le da el consejo, las sagradas escrituras, lo que conociste, ¿sí? Ve a ellas. Pero Jesús dice que hay 10 mujeres que representan al pueblo de Dios y tienen esto, ¿ok? Todas tienen esto. ¿Cómo están estas vírgenes? ¿Están vigilantes al principio, pero después qué les pasa? Tú puedes tener la palabra de Dios y dormirte. Así dice la palabra de Dios. Puedes tener esto y dormirte. Y te voy a decir una cosa. La Biblia, perdón por lo que voy a decir, pero lo dice la parábola de las vírgenes. La Biblia no basta tenerla. Es más, no basta conocerla y leerla. Estas mujeres todas tenían sus lámparas. ¿Qué fue lo que puso en riesgo todo? Que las lámparas, unas lámparas, ¿cómo se quedaron? Se apagaron porque no tenían ¿qué? ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Hoy esa es la recomendación. Hoy son tiempos peligrosos. Tú eres cizaña o eres trigo en la iglesia. Pídele a Dios que te muestre qué eres. Que se aparezca como enfrente de Pablo y tú caigas de hinojos ante él y le digas, ¿qué quieres que haga? Si lo estoy haciendo mal, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que sea mi vida ahora? ¿Sí? Y vela, ten una actitud vigilando con tu palabra de Dios, pero no olvides el Santo Espíritu de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que nos proteja en estos tiempos peligrosos. Cantamos un himno que se llama Cuando allá se pase lista. Esta tragedia de esta semana va a haber días en que esa lista que pasaron en el salón, los nombres de los niños, no va a haber quien conteste presente. Van a tener que borrar de esa lista los nombres de 11 niños.
esos nombres de esos 11 niños van a aparecer en la lista, allá en el cielo, cuando allá se pase lista. Porque son niños inocentes, porque no tenían la maldad desarrollada. Pero nosotros, los adultos, los que todavía vivimos, que no tenemos la dicha de ya haber muerto y esperar al Señor Jesús, como estos niños que son inocentes, nosotros tenemos que preocuparnos de que cuando allá se pase lista, nuestro nombre esté. La Biblia ante los engaños, ante lo que está sucediendo en esta iglesia y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Amén, gloria a nuestro Dios. Vamos a entonar también el himno número 172, El Rey que viene. Himno número 172. El Rey que viene cerca está. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. 172. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está
gloria a Dios. A las puertas está nuestro Dios. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a invitar a nuestro hermano Alejandro, los que podamos doblar nuestras rodillas. Padre Santo, de acuerdo a lo que tú mismo profetizaste, estamos viviendo tiempos peligrosos, Padre. La humanidad vive tiempos peligrosos, guerras, Padre, masacres, terremotos, hambres por todos lugares, Señor, plagas, enfermedades, la tierra acabándose, Señor, protestando, la erosión, la contaminación, Padre, todo se está cumpliendo, Padre. Pero también, Padre, tu iglesia está siendo zaranteada, la cizaña y el trigo crecen juntos. Hoy, Padre, queremos pedirte perdón por lo malo que hemos hecho, si hemos sido siervos infieles, si hemos maltratado a nuestros consiervos, Padre. Perdónanos por no haber cuidado tu casa, por no haber dado el alimento a tiempo. Y muéstranos, Padre, si estamos equivocados y que por tu gracia y tu misericordia podamos cambiar, Padre. Ayúdanos en estos tiempos peligrosos a concentrarnos en tu santa palabra, Señor, y danos tu Santo Espíritu. Lo requerimos hoy, Señor, te lo pedimos en forma personal y para tu iglesia. Protégenos, Padre, cuídanos con tu amor y con tu misericordia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Agradecemos a cada uno de los que nos acompañaron en este lugar, en la Iglesia Bethesda, también a nuestro hermano Buendía por presentar la palabra de nuestro Dios. A nuestras visitas se les hace una invitación nuevamente para que no sea la primera, sino que cada sábado puedan congregarse en este lugar que Dios ha designado para alabarle, para honrarle y para glorificarle. Hoy por la tarde también se les invita al culto vespertino. A las 4:30 de la tarde estaremos dando inicio para seguir aprendiendo y glorificando a nuestro Dios. El Señor Jesús les bendiga. También agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de las diferentes plataformas y también de la radio La Perla, y esperamos que sigamos en sintonía con nuestro Dios en este hermoso sábado. Disfrutemos este sábado que se nos ha obsequiado a cada uno de nosotros y es un regalo de Dios para poder pasar 24 horas con nuestro Creador. Feliz sábado. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tiene paciencia, hasta que pueda les dar la salud. Venles los ángeles desde los cielos, vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda.
sería luchando triunfar. Valor pues resuelto domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amate benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si en el cielo quisieres entrar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Y si tú no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar. Pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás
es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Hasta en cosas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Mi Jesús, te ruego hoy más de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu grey siempre andan en tu ley y te honran como rey por tu gran amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca,
cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Nos llama al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión